Y la verdad es que eso está bien para niños de primaria o tal vez por ahí, pero ya más grandecitos, entonces hay que usar una definición más, no sé, qué palabra usar por ahí, más adecuada. Yo trabajé para FEMC en el año 17, me parece, y di lenguaje uno y lenguaje 2, y yo les decía a los muchachos, oigan bien esto, porque todavía recuerdo lo que pasó en el año 17, yo les decía a los alumnos que la frase es un conjunto de palabras que sí tienen orden, tienen sentido. Como dijo alguien por ahí, es una unidad lingüística, es algo que nos dice algo, pero tiene dos características muy importantes que las diferencia de la oración. Y una de las características más importantes de la frase es que no puede modificarse. Si aparece una frase, por ejemplo, María me dijo un poema, yo no puedo cambiar el orden de las palabras, yo no puedo agregar una palabra, yo no puedo quitar una palabra, yo no puedo agregar una coma, no puedo quitar una coma. Esa es una de las características. Y otra es que debe escribirse entre comillas. Entre comillas. No dije coma, dije comillas. Y lo más importante es que debe ir respaldada por un autor. Por ejemplo, esta oración, María me dijo un poema, viene de un autor desconocido que se llama don Mario David Valdés, por decir algo. Entonces, si él lo dijo en el año 1821, María me dijo un poema, eso no puede cambiar. Yo no podría decir, María me dijo ayer un poema, o me quiso decir un poema, o más o menos me dijo un poema, porque ya lo destruí. La frase es indestructible, tiene que ir entre comillas, quiere decir que no se puede alterar, y tiene que haber un autor que lo respalde. A mucha gente le parece conocida algunas frases célebres, por ejemplo aquella de aquel mexicano que dijo respeto al derecho ajeno, no me acuerdo el resto. Pero hay mucha gente que le gusta usar frasecitas muy bonitas de la Biblia. Jesús dijo tal cosa, pero si estamos hablando de Jesús, estamos hablando de un personaje, estamos empezando entre comillas, terminando en comillas, y ya, y no se puede alterar. Ya, ustedes conocen más que yo de la Biblia, entonces no se me ocurre ningún versito bonito de por ahí. Pero todo lo que digan de la Biblia o lo escriban tiene que ir entre comillas, tiene que ir sin alterarse, y tiene que llevar un autor que respalde eso. Yo en el curso del lenguaje 1 a los muchachos les dije una frase del santo hermano Pedro de Betancourt que dice, acordaos hermanos, que ya se me olvidó el resto. Todo eso tiene que ir entre comillas y con la firma del hermano Pedro de Betancourt. ¿Estamos claros o hay alguna duda? Sin duda, Nadie me escuchó. licenciado. Todo claro, licenciado. Todo claro. Claro como el agua de Amatitlán. Así mero. Bueno, eso que hablamos ya es lenguaje 1. Aquí estamos hablando de gramática y aquí frase le vamos a llamar a dos o más palabras juntas, así, un poquito diferente. Bueno, dice en primer lugar debemos tomar como guía las dos partes fundamentales de la oración, sujeto y predicado. Debemos también observar bien porque existen algunas oraciones que tienen el sujeto en medio o al final y hay algunas que no tienen. Cuando vamos a trabajar una oración aquí en la gramática estructural, tenemos que ver primero cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Y tenemos que ordenarla, tenemos que cambiar el orden y colocar en primer lugar el sujeto y todo lo demás después. Eso se va a llamar, el sujeto se va a llamar frase nominal o sintagma nominal y lo otro se va a llamar frase verbal o sintagma verbal. Abajo dice, debemos señalar las dos partes de la oración, sujeto y predicado, pero en esta gramática se les llamará FN y FB. La FN es llamada de esta manera porque siempre tiene un sustantivo o una palabra o expresión sustantivada. La FB se llama así porque tiene un verbo. Ejemplo, y no se mira el ejemplo, se perdió el ejemplo, se lo robaron, Dios no sé quién fue. Ahí lo miraremos después. Ahora, así como arriba en la gramática descriptiva identificamos el sujeto, el objeto directo, el indirecto, sus núcleos, sus modificadores, aquí también la gramática esta se va a encargar de identificar cada una de las palabras o grupos de palabras, pero les vamos a llamar de otra manera. En primer lugar, aquí dice que al adjetivo le vamos a llamar a. El adjetivo empieza con a, qué fácil, ¿no? Al adverbio le vamos a llamar adb. A los coordinantes les vamos a llamar coo. Y vamos a usar la palabra det para los artículos determinados. ¿De acuerdo? La palabra det quiere decir determinante. Y en esta gramática lo vamos a usar únicamente para los artículos determinados.
Les dije que vamos a trabajar la gramática a nuestra manera. La gente que está trabajando ya últimamente más actual no le llama det únicamente a los artículos determinados, sino que le llama det a todas las palabras que van antes de un sustantivo. Imagínense, se echaron abajo a un montón de adjetivos. O sea que así están trabajando los señores que están trabajando la gramática actual. Para nosotros los guatemaltecos, la única palabra det es el artículo determinado, y todos los demás adjetivos que vayan antes o después le vamos a llamar a, que quiere decir adjetivo. Se los cuento porque puede ser que alguien de ustedes esté leyendo un libro por ahí y diga por ahí apareció la palabra det en un adjetivo, porque así lo están trabajando actualmente cuando el adjetivo va antes de un sustantivo. Si va después, le llaman adjetivo. Aquí tenemos una frase adjetival, FA, quiere decir que va un adjetivo acompañado de algo más. Pero lo más importante es el adjetivo, es el núcleo. FADB es una frase adverbial. Por ahí hay un adverbio acompañado de algo más, pero lo más importante es el adverbio. Y la frase nominal, pues ahí va. La palabra nominal viene de nombre, en latín nombre se refería a sustantivo. FN es una frase nominal, ahí tiene que haber un dos, que sea un sustantivo, que puede ir solo, puede ir acompañado. La frase preposicional tiene una preposición más algo más. Y nosotros acá en esta, pero eso no lo vamos a tocar hoy, pero se los adelanto, porque ya ustedes el próximo semestre recibirán la gramática 2. Nosotros a la preposición, en esta gramática le vamos a llamar simplemente P, una letra P y nada más. Pero los señores que están trabajando en gramáticas actuales ya no le llaman P, sino que le llaman N, como quien dice núcleo. Pero para que lleguemos ahí nos va a costar un poquito. Cuesta, primero aprendamos esto bien y de repente con el tiempo vamos a evolucionar. Para mí dejemos que la P es preposición, porque si decimos que la P es núcleo, nos podemos equivocar. FB quiere decir frase verbal, porque hay un verbo, puede estar solo o acompañado. La P significa, sirve para identificar a la preposición, así como está individual. La N es sustantivo. Y la PPN son los pronombres personales nominativos. PPO, pronombres personales objetivos. PPD, pronombres terminativos. Y BDE, verboides. No sé si hay alguna pregunta en esto. No me tomo mi café si no preguntan. No hay pregunta, ¿está claro? No quedó nada claro. ¿Qué pasó? Están en silencio, se fueron a desayunar. Nadie escucha, ¿qué pasa? No, claro, licenciado. ¿Estamos bien? Vale, qué bueno, con una persona que escuche ya sabe. Gracias. Muy bien. Ahora dice que para principiar se identifica la oración como una O, la O que es la oración, ¿verdad? Y luego sus dos partes que son FN y FB, como quien dice, vamos a dividir la oración en dos partes. En lugar de decir sujeto y predicado, vamos a decir frase nominal y frase verbal. Hay que tomar en cuenta algo muy importante, que el sujeto debe colocarse siempre al principio. En la otra gramática que ustedes ya manejaron en el año pasado, las descriptivas 1 y 2, no puede cambiar de orden, todo se trabaja como está y nada de cambios. En cambio aquí sí tenemos que pasar el sujeto al principio para que sea más fácil la parte última, que es como la arboriación. Aquí dice que hay que colocar el sujeto al principio, y si no hubiera sujeto, se coloca un referente o el signo de conjunto vacío. Aquí estamos metiendo la matemática, ustedes ya conocen matemáticas, ya pasaron por ahí hace unos cuantos años. Una O con una línea atravesada quiere decir conjunto vacío, como quien dice, no hay sujeto. Pero también en su lugar podría colocarse un pronombre personal nominativo que nos diga de qué persona o de qué sujeto estamos hablando. ¿Ya? A veces no hay sujeto en una oración, pero el verbo nos orienta. Si estamos hablando de yo, de él, o de tú, o de nosotros, podemos colocar ese pronombre entre paréntesis. No sé si por ahí dice, si no hubiera sujeto se coloca un referente o el signo de conjunto vacío. Ese referente se coloca entre paréntesis. Vamos a seguir trabajando la oración que tenemos acá, que dice: María me dijo un poema. En este caso, la oración la dividimos en dos partes. O es igual a FN más FB, quiere decir la oración es igual a sujeto más predicado. FN es el sujeto, es María, o sea, la frase nominal, y la frase verbal es me dijo un poema, que es como que dice predicado. ¿Vamos bien o está muy fácil o muy difícil? Quiero escucharlos.
Licenciado, Diga. un ejemplo de la oración que no tiene sujeto. Oh, aquí estamos en la, más por acá, Sí, bajito sí, por sí. acá. Ah, vaya, sí, sí, y lo vamos a ver también. Por aquí dice, vamos a ver si encontramos una que dice, no sé si está, pero tenía que haber una y se lo robaron, se lo robaron, se lo robaron. No está. Pero por ahí en otro folletito dice un versito de este señor José Martí que dice, dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. ¿De quién estamos hablando ahí? José Martí, De José Martí. ¿Qué poema es? la niña de Guatemala. La niña de Guatemala. Ah, ya veo que sí conocen poesía. Pero si yo digo únicamente, dicen que murió de frío, ¿cuál es el sujeto ahí? Ellos. Ella. Ellos. Ella. Dicen. Si el Ellos. verbo está en plural, el sujeto tiene que estar en plural, pues. Yo no puedo decir ella, dicen. ¿Qué pasó? Ya se les olvidó cómo se busca el sujeto. Es Lo ella. vieron en gramática 1. Si el verbo está en plural, el Ellas. sujeto tiene que estar en plural. ¿Cómo? Ellas. El referente sería ellos. Ahí es lo que estoy preguntando. ¿Cuál sería el sujeto? Ellos. ¿Ellos o ellas? Imagínate que solo mujeres hay por ahí. Sí, exacto. Ella. Ellos o ellas. Entonces, si yo trabajara esa oración, yo la podría dejar sin sujetos, decir simplemente dicen que murió de frío. Pero si voy a trabajar esta gramática, tengo que identificar el sujeto. Y si no hay sujeto, pues voy a escribir el referente entre paréntesis. Puede ser ellos o puede ser ellas. O puede ser el signo de matemática que dice vacío, que quiere decir no hay. Las dos son válidas, ¿de acuerdo? Pues yo me recordaba que estaba por aquí esta oración, pero parece que se la robaron. De repente aparece. ¿De acuerdo? Vamos a continuar porque si no, no avanzamos. Muy bien la pregunta. Ahora, luego se principia con la derivación de frases. Esta se trabaja de la manera siguiente. Primero, tomando como base los nombres de las partes de la oración. Aquí está algo muy importante. La FN es la frase nominal. Y a la par tiene entre paréntesis la palabra de, luego una N con negrita, una A y una FP. Si se dan cuenta, en cada una de las líneas hay algo en negrillas o negritas. Lean lo que dice la chibolita que está a la par. Dice, lo que está en negrilla debe aparecer. Lo que está entre paréntesis es opcional. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que siempre en la frase nominal va a haber un sustantivo, lo demás pues es opcional. En la frase verbal siempre va a haber un verbo, lo demás puede o no estar. En la frase preposicional siempre va a haber una preposición y un dos, y lo demás puede o no aparecer. En la frase adverbial puede haber un adverbio solo, lo demás puede o no aparecer. Y en la verboidad debe aparecer un verboide, y lo demás puede o no aparecer. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante, o sea, lo necesario es lo que está en negrilla. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? ¿Vamos bien? ¿O seguimos? ¿O muy fácil? ¿O muy difícil? ¿Se entiende o no se entiende? No escucho a nadie. ¿Hay alguien con vida por ahí que hable? ¿Hay alguien con vida? Nadie. Licenciado, buenos días. Buenos días. Perdone, yo tengo una duda. Diga, hable. FN es igual a frase nominal. Así es. Entonces, si la frase verbal sería FB o FV. Ah, lo que pasa es que usted, la gente joven le llaman V, pero yo, como yo soy de la época antigua, yo sigo llamándole FB. En mi tiempo decíamos B pequeña o B de vaca, pero ustedes actualmente le llaman V. Está bien, llamémosle V, aunque no me gusta esa palabrita porque me cuesta aprender. Pero está bien, llamémosle FV, aunque me suena feo. El problema es que las dos B, la grande y la pequeña, así la llamábamos antes, la B grande y la B pequeña, tienen el mismo sonido,
y la consideramos una misma, la B con la B. Cuando yo era joven en primaria, los maestros nos decían que para pronunciar la B teníamos que unir los dos labios como que fuera una P, así decir la B. Y cuando íbamos a pronunciar la B pequeña, teníamos que unir el labio de arriba, me parece, no, el labio de abajo con los dientes de arriba como si fuera una F, F. Así teníamos que pronunciar la B. Imagínense qué difícil. Nuestros maestros nos ponían a morder el labio de abajo con los dientes de arriba para pronunciar la B, que parece F. Actualmente los señores que dan clases de gramática en otros países, por ejemplo España, dicen que el sonido es 1, es el mismo para las dos B, de grande, de pequeña, o como ustedes le llamen V. Está bien, digamos V, pero yo voy a seguir diciendo B. Si usted quiere, diga V, está correcto, ¿de acuerdo? Gracias. Hay cosas que la gente joven como usted lo aprende rápido, a mí me cuesta aprender. Por ejemplo, yo le podría preguntar a usted, a la niña que me habló, ¿cómo escribe la palabra tal vez? ¿Lo escribe unido o lo escribe separado? La niña que me habló hace un ratito. ¿Unida? Unida. Eso me dice que usted es joven. Si yo le pregunto a Lick Valdés, y usted es mi edad, él no me va a decir unido. La gente de nuestra época usaba la palabra tal vez como dos palabras separadas. La gente que ya tenemos, nos pintamos unas canitas, escribimos tal vez separado. La gente joven, como la niña que me habla ahorita, pues lo escriben unido. Son cosas que van cambiando y la verdad es que las dos son válidas, pero la gente grande de años o de canitas usamos tal vez separado y la gente joven como usted, no la he visto, pero si me dice que es unido, usted es joven. Entonces la gente joven escribe tal vez como una sola palabra, unido. Pero son cosas de la lengua, olvidémoslo mejor. Sigamos caminando, a ver qué dice el folletito. Estamos en la hoja 4. Dice, para trabajar más fácilmente la gramática transformativa se toma como base las líneas que guían la estructura sintáctica de la gramática descriptiva. En el mismo orden que se han colocado las líneas hacia arriba, se colocan hacia abajo. Solo que aquí hay que identificar el sujeto primero y el predicado después. En el cuadro anterior dijimos que el sujeto era la palabra amarilla, es lo que está aquí en el cuadrito rojo, ¿lo miran o no se mira? No escucho. Sí se ve. Escucha, no escucho. ¿Sí se ve, Eli? ¿Sí se ve? Sí. Ok. Entonces, el sujeto lo habíamos identificado con un cuadrito. Aquí está un cuadrito rojo que nos dice que María es el sujeto. Pero el cuadrito lo dice grande para abajo, el mismo cuadrito. Ahora no le vamos a llamar sujeto, sino que le vamos a llamar frase nominal. Por eso abajo escribí FN, que quiere decir frase nominal. Ahora, si vemos el sujeto María, esa N está de más. Ya se sabe que si es una palabra individual, definitivamente la palabra María es el núcleo, porque no hay más, está sola. Esa N está de más. Pero si vemos que María tiene abajo un 2, quiere decir que la palabra María es un sustantivo. Entonces, los sustantivos los vamos a identificar como una letra N. Por eso, abajo del número 2 dice N, que quiere decir nombre o sustantivo. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna pregunta por ahí? ¿Hay alguien con vida que hable por ahí? Hay nerd. Estoy hablando a las olas porque nadie contesta. Todo bien, licenciado. Bueno, apareció alguien, qué bueno. No hay dudas, estoy preguntando, ¿se vamos bien? ¿Preguntas, dudas? Sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, ahora, les dije que el predicado arriba tiene que identificarse. Algunas personas lo trabajan con una línea, a mí me gusta trabajar con cuadros. Hice un cuadrito celeste para el predicado que es, me dijo un poema. Pero si nos damos cuenta, dentro del predicado está el núcleo más dos actantes. La palabra me es un objeto indirecto, la palabra dijo es el núcleo, y la palabra un poema es un objeto directo. El objeto indirecto es una palabra sola, es un pronombre PPO. ¿Saben qué quiere decir PPO? Nadie. Pronombre personal objetivo. Muy bien, excelente. Gracias. La palabra dijo es un verbo y abajo lo vamos a escribir simplemente con una B.
o como dijo la niña que me habló hace un rato, como una V. Me cuesta pronunciarlo, pero tal vez lo aprendo algún día, no lo voy a aprender. Ahora vean que un poema es el objeto directo, pero no es una palabra sola, son dos palabras. Un poema es dos palabras. Un es modificador y poema es el núcleo. Entonces, si arriba lo trabajamos el paquete objeto directo, como el núcleo es un 2, le vamos a llamar FN, pero mucha gente le gusta colocar un 2 a los objetos directos. Por ejemplo, el licenciado Valdés, por eso le puse ese número 2. Un poema es FN2, quiere decir que es FN igual que el sujeto, pero por ser objeto directo, le colocamos un 2 pequeñito. Entonces, el objeto directo es igual a FN2, porque lo más importante allí es un 2, FN2. La palabra un es un poema, es un adjetivo, lo vamos a identificar con una A, y la palabra poema, como es un 2, lo vamos a identificar con una N. ¿Estamos bien? ¿O alguna duda? ¿Pregunta por ahí? Hablen, quiero escucharlos. Si no, voy a pensar que a todos se fueron a dormir y me dejaron hablando solo con la computadora. Todo bien. ¿Todo? Como quien dice, eso está muy fácil. Yo pensé que iban a tener 1000 preguntas. Está muy fácil. Bueno, solo hay una niña ahí a flote, los demás, quién sabe, ya se fueron en el mar. Lo que trabajamos acá se llama derivación de frases. Simplemente estamos identificando los grupos de palabras y qué es cada palabra. Ahorita vamos a trabajar la derivación de frases de la oración esta, que es una oración pequeña, que ya ustedes la conocen. María me dijo un poema. Aquí dice derivación de frases. La derivación consiste en colocar los nombres de las partes de la oración, iniciando por los grupos y luego identificándolos en forma individual. La derivación consiste en colocar los nombres de las partes, luego colocarlos en forma individual. También algo característico de esta gramática es que se señalan el principio y el final de las oraciones con el siguiente signo. En matemática a esto le llamamos numeral. Yo no sé, la gente joven que le gusta dar mensajitos, ¿cómo le llaman a esa cosa en inglés? Hashtag. Híjole, pero yo no sé inglés, yo le digo numeral, ¿de acuerdo? Hashtag, no, yo no le atino al inglés. Solo sé decir yes. Yes quiere decir yeso, ¿verdad? ¿O no? Ya sé yes. Yes es yeso. Bueno, cuando vamos a empezar a identificar los grupos de palabras, comenzamos con este signo que yo le llamo numeral, pero ustedes le llaman en inglés, llámenme como quieran. Y después dice, si analizamos la oración, María me dijo un poema, debemos trabajarla de la siguiente manera. Comenzamos con el signo de numeral, y primero va la FN, que es el sujeto, más FB, que es el predicado. ¿Y de dónde jalamos eso? Del dibujito que está arriba, hay un par de flechas, ¿de acuerdo? Ahora, esta FN yo la coloqué con negrita y en rojo, que quiere decir, lo rojo quiere decir que si hay una F, quiere decir que hay dos o más palabras. Pero en el caso del sujeto, muchas veces es una palabra sola. Lo que está en rojo se va a partir, se va a dividir. En este caso, la frase nominal de esta oración, María me dijo un poema, la frase nominal es María, pero resulta que María solo tiene una palabra. Entonces, esto vamos a colocarlo con verde, que quiere decir María ya no es una frase, sino que simplemente es un 2. Pero a la par tenemos la FB con rojo y negrita. Con rojo quiere decir que hay más de una palabra y que se puede subdividir. Pero si vemos allá el cuadrito celeste, donde empieza la flecha, dice FB. Pero dentro del cuadro celeste hay tres cositas. Una que dice PPO, la otra dice B, y la otra es FN2, FN2. Entonces, ya no vamos a escribir FB, sino que en lugar de FB vamos a ir despejando. Esta es la matemática, ¿no? Ir despejando. Ya ustedes saben qué es despejar. No vamos a hablar de fútbol porque despejar es otra cosa, ¿eh? Vamos a hablar de matemática. Y en lugar de decir FB, que es lo que está ahí en rojo, vamos a decir lo que está en verde. Vamos a decir PPO, B más FN2 en verde. El problema es que esa FN2 tiene más de una palabra. Entonces por eso lo escribí en rojo y en negrita, porque la tenemos que despejar. Lo demás se va copiando igual, pero la FN2 tiene dos palabras, tiene una A y una N,
Entonces, abajo en el número 4, en lugar de escribir FN2, vamos a colocar A y N. Y ahí está trabajada la derivación de frase. ¿Una pregunta o está muy fácil o muy difícil? No hay pregunta, no hay contesta, no hay contestación. ¿Hay alguien con vida? Escuchen, contesten, repórtense. No hay nadie con vida. Se hundió el barco, Lick. No hay nadie aquí con vida. Está bien, Lick. Ah, bueno, Bastante cuando digo fácil. una persona por ahí explotó alguien, uno, qué bueno. Y los demás no existen. Yo vi que eran como 28, pero parece que solo hay una persona. Licenciado, perdón. Bueno, vamos a creer en esa persona. Los demás no quieren opinar. Esto es la derivación de frase. Primero tenemos que hacer este cuadrito hacia abajo que nos orienta cómo tenemos que trabajar. Primero la frase nominal, luego la verbal. Pero nos damos cuenta que la frase verbal tiene dentro de sí un PPO, una B que ustedes le llaman V y luego una FN2. Y ahí se acabó y lo mismo hacemos acá. Eso se llama derivación de frase. Estamos trabajando como despejando cada una de las partes. Luego viene lo que es el marcador de frase. Pero que hay mucho que hablar, parece, no sé qué será por ahí, pero vamos a leer. Dice, luego de haberse trabajado la derivación de frases, se comienza a trabajar lo que es el marcador de frases. En esta oración se puede ver que la frase nominal está formada por una sola palabra y esta palabra es un sustantivo, la cual debe identificarse con la letra N que significa sustantivo o nombre. Todo el resto de la oración se identifica con un FB. Hay mucho ahí, yo no quiero leer mucho. Aquí tenemos el dibujito. Lo que dice el párrafo anterior es que la O quiere decir oración y la oración tiene dos partes. Una parte se llama FN y la otra se llama FB. Entonces hacemos dos líneas, una hacia cada lado para hacer un arbolito. A la que está primero o a la izquierda le llamamos FN y a la que está a la derecha FB. FN es el sujeto y la FB es el predicado. Pero nos dimos cuenta en lo anterior que en la frase nominal solo había una N, solo había una palabra que era un nombre. Entonces abajo de la FN vamos a colocar una N porque es un nombre o sustantivo. Y hasta abajo colocamos la palabra María, que es esa N, nada más. En la FB, que la teníamos en un cuadrito celeste, nos dimos cuenta que habían tres cosas. Había un PPO, una B y una FN2. Pues entonces a ese arbolito le hacemos tres ramitas. Una se va a llamar PPO, la otra B o V y la otra se va a llamar FN2. El PPO es la palabra me, lo escribimos abajo. El verbo es la palabra dijo, lo escribimos abajo. El problema es con la FN2, tiene dos palabras. Hay que dividir esa en dos ramitas. Y esas dos ramitas son una A y una N. La A quiere decir adjetivo y la N quiere decir nombre o sustantivo. La A es la palabra un y la N es la palabra poema. No sé si está claro eso, o muy fácil o muy difícil. ¿Qué dicen? No hay nadie. Está claro, Lick, gracias. ¿Sí está claro? Sí, claro. Bueno, qué bueno. Qué bueno, si quiere la persona está flotando ahí. Ahora vamos bajando. Aquí dice, el objeto directo de igual manera que en la gramática descriptiva puede sustituirse por un pronombre personal, lo, la, los, las. Y los objetos indirectos por le y les. A estos pronombres que son específicos para objeto directo o indirecto, también se les llama partículas pronominales. En lugar de decir María me dijo un poema, podríamos decir María me lo dijo. ¿De acuerdo? O ella me lo dijo. Esto en la otra gramática que ustedes ya llevaron parece que se llama sustitución. En lugar de decir María, yo puedo decir ella. Voy a usar un pronombre personal nominativo. Eso se llama sustitución en la gramática que ustedes vieron el año pasado. Gramática 1 y gramática 2. Y el poema, o un poema que es el objeto directo, lo podemos cambiar por la palabra lo y decir ella me lo dijo. La palabra lo es un objeto directo. Ahora ya no son dos palabras, es una sola. Y como es un pronombre personal objetivo, pues lo vamos a identificar como un dos. Y aquí estamos con la misma oración, ella me lo dijo. El sujeto es ella. Abajo dice que es la frase nominal. Y todo lo que está a la derecha es frase verbal. Solo que ahora en el objeto directo tenemos dos PPO
y el verbo que es una B, como ustedes le llaman una V. ¿Está claro o está fácil o está difícil? Ya claro, licenciado. ¿Está claro? Qué bueno. Si trabajamos la derivación, primero tenemos que decir que la oración está formada por dos partes, que son frase nominal y verbal. La frase nominal es ella y la frase verbal me lo dijo. La frase nominal aquí está en rojo, pero la vamos a poner con negrita, que quiere decir que va a despejarse, se tiene que deshacer. En lugar de la frase nominal solo vamos a colocar una N, que es la palabra ella, y la frase verbal ahora aquí tiene dos PPO y una B. Entonces aquí con verde colocamos dos PPO más una B. Al hacer la abreviación, esto ya es el marcador de frases. Primero vamos con la O y decimos FN y a la derecha FB. Ya trabajamos la FN, que solo tiene una N, que es la palabra ella, pero vemos que la frase verbal tiene dos PPO y una B. Entonces debajo de la FB colocamos dos PPO y una B o V. El primer PPO es la palabra me, el otro PPO es la palabra lo, y el verbo es la palabra dijo. ¿Estamos entendidos? ¿Muy fácil o muy difícil? ¿Nadie? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Entonces ya ustedes lo saben todo, ya para que les vamos a dar la plática. Está muy fácil esto, ¿verdad? Les vamos a buscar una difícil mejor. Bueno, pues vamos aquí con una más difícil. En la gramática transformativa es recomendable principiar señalando estas dos partes de la oración de la manera siguiente. Primero la FN y luego la FB. Ya se los dije varias veces y lo repito 1000 veces porque a veces a los alumnos se les olvida. Esta oración la dijo alguien por ahí en clase. Todos tenemos siempre un buen día. Alguien la dijo en clase, pero se me olvidó el nombre del autor. Esto debiera ir entre comas, digo comillas, porque esto lo dijo un alumno en clase, pero no recuerdo el nombre del alumno, y yo trabajo las oraciones que los alumnos dan en clases. Todos tenemos siempre un buen día. ¿Cuál es el sujeto? Todos ¿Y cuál es el predicado? tenemos siempre un buen día. Muy bien, excelente, gracias. Ahora, primero tenemos que trabajar los números, y eso es base, eso es base. Abajo de todos hay un 3 entre paréntesis y un 2 a la par. ¿Quién me puede explicar eso? Todos es un adverbio que funciona como un sustantivo. ¿Cómo dice otra vez? Todos es un adverbio que funciona como un sustantivo. No. A los alumnos no les gusta que yo les diga no, pero no puedo decirlo de otra manera. Todo sería un adjetivo Ujú. que funciona como sustantivo. 100 puntos a la niña que habló del segundo. Ahora el muchacho que dijo antes adverbio, parece que ya se le olvidó el cuadrito. Cuando ustedes estudiaron la gramática 1, les dieron un cuadrito en el que dice los adverbios son palabras invariables. Entonces hay que recordar ese cuadrito de los números de 1 a 4, y ahí dice que el número 4 que los adverbios son invariables. Ahora, la niña que me habló ahorita de segundo dijo que todos es un adjetivo, pero está actuando como un 2. Excelente. Por eso yo coloqué ese 3 entre paréntesis, que quiere decir que es una palabra que varía, el género y el número, como que fuera un adjetivo. Pero viendo que está actuando no como un adjetivo, sino como un sustantivo, pues yo coloqué el 2 a la par, como quien dice, ya no es un adjetivo, ya se volvió un 2. Muy bien a la niña que habló de segundo y al muchacho que habló de primero, hay que repasar ese cuadrito de la gramática 1. Entonces, la palabra todos, si la vemos así solita, deprisa, alguien de ustedes podría decir, todo, toda, todos, todas, varía en género y número, es un 3. Así, facilito. Pero viendo que en la oración está actuando como núcleo de sujeto, como un sujeto, entonces, por la función, pues ya dejará de ser un ¿qué? Dejará de ser un 3 y se convierte en un 2. Yo comparo esto, no sé si a los alumnos les gusta o no, pero a veces las mujeres en la casa se dedican solo a que el marido lleve todo, pero de repente el marido se va y ya no regresa,
La mujer tiene que hacer lo que hacía el marido, trabajar todo, calle, casa, niños, comida, y el hombre tiene que hacer trabajo de casa, trabajo de calle, trabajo de todo. Entonces ya no es solamente la que está esperando ahí el marido para la cenita lista, sino que ella tiene que ir a trabajar al campo o a donde sea para ganársela y hacer su cena. Así como yo, si quiero cenar, tengo que ir a cocinar. ¿Quién me va a servir? ¿A quién, verdad? Entonces, uno cambia. No quiero ponerme yo en el ejemplo, no pongo a las mujeres, ¿ya? Pero podría estar yo ahí incluido, ¿verdad? Pero no, ahí no se vale. Entonces, la palabra tenemos es un 1, siempre es un 4, por el muchacho que le estaba hablando hace un rato. La palabra siempre es un 4 porque es una palabra invariable. Usted no puede decir un siempre, una siempra, o siempre, o siempras. No se vale. Si es una palabra invariable, pues definitivamente va a ser un adverbio. O puede ser un nexo, o puede ser otra cosita por ahí. Algunos verboides pues, son invariables, pero lo más común es que los adverbios son palabras invariables. Hay que leer bien ese cuadrito que estudiaron en gramática 1. Un es un 3, buen es un 3 y día es un 2. Cuando ustedes ya manejan eso, excelente. Y arriba, pues, vemos que solo hay uno tenemos, pues es el núcleo predicado. Ya la niña que habló dijo que todo se hace sujeto y todo lo demás es predicado, pues que facilito. Ahora, para trabajar la parte de abajo, tenemos que encerrar todo ese cuadro en otro cuadro más grande, pero no lo puedo hacer porque se me altera todo esto. Entonces yo voy a decir que el sujeto es todos, pero abajo le vamos a llamar frase nominal. Y aquí abajo, vamos a ver si puedo hacer con este cuadrito. Ya no lo, si lo puedo subir sería excelente. No se puede. Ya se pudo. Ahora vamos a ver si lo podemos cambiar de color, es lo difícil. Más o menos, pero no salió lo de arriba. Bueno, todos tenemos siempre un buen día, es el predicado, y abajo le vamos a llamar frase verbal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya vimos que tenemos ese núcleo predicado, siempre es un circunstancial, y un buen día es el objeto directo. Esos paquetes que arriba los identificamos con un nombre, abajo los tenemos que identificar con otro nombre. Tenemos, como es una palabra sola, simplemente lo vamos a identificar como una B. Yo no digo V porque me cuesta, ¿ya? Pero algún día voy a aprender. La palabra siempre es un adverbio, lo vamos a identificar ADB. Está fácil, quiere decir adverbio. Pero el objeto directo, ya lo dije hace un rato, porque el doctor Valdés me regaña cuando yo lo pongo en dos. Cuando hablamos de objeto directo, ya me ha regañado varias veces. Cuando hablamos de objeto directo, entonces le tenemos que poner FN2, ¿verdad que sí, Lick? Muy bien. Un buen día. Ese es un objeto directo, le ponemos FN2. Y ahorita podemos olvidarlo de arriba y ver simplemente los números. Un es un 3, le ponemos una A. Buen es un 3, le ponemos una A. 2 es una N, o sea, un sustantivo, le ponemos una N y ahí se quedó. Y ahí se quedó facilito. ¿Alguna pregunta o está muy fácil eso? ¿Alguien con vida? No hay nadie con vida. Está bien, licenciado. ¿Vamos bien? Muchas gracias. Ahora, dice aquí que la oración está formada por dos partes, FN más FB. La FN es todos y la frase verbal es tenemos siempre un buen día. La FN la comenzamos con rojo y negrita y la convertimos en una N sola que quiere decir todos. La FB, tenemos siempre un buen día. Tenemos es un verbo o V, siempre es un adverbio y un buen día es un objeto directo. FN2. Un buen día es el objeto directo. Pero dentro de esa FN2 hay una A, otra A y una N. Entonces ahora en lugar de FN2 colocamos AAN, que es lo que está en verde. ¿Está fácil eso o está difícil? ¿Está claro o está confuso? Claro, licenciado. ¿Claro? ¿Está claro? Sí, licenciado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que haya siquiera una persona sobreviviente acá. Y cuando hacemos el marcador de frases con la misma historia, empezamos con una O que quiere decir oración. La oración tiene dos partes, una es la frase nominal y la otra es la frase verbal. La frase verbal solo tiene una palabra que está cumpliendo el papel de N, de sustantivo, aunque no sea sustantivo, que es la palabra todos. ¿Eh? Cualquiera me dirá, pero es que todos es un 3. Sí, pero aquí está actuando como un 2, así que se queda como una N, que es todos. La frase verbal vimos que tenía tres partes, una B,
un adverbio y una FN2. La B es verbo, tenemos, el adverbio es siempre, y el objeto directo es un buen día. Hay una A, otra A y una N, y lo que lo colocamos ahí abajo. ¿Alguna pregunta o está claro eso? No hay nadie con vida. Este titán y se hundió con toda la gente. ¿Hay alguien con vida? Claro, Por ahí? ya está claro. Vaya, siquiera alguien flotó, uno flotó. Y vio 28 personas acá. Se ahogaron 27 en el camino. Solo una persona sobrevivió. Aquí está lo que preguntó una niña hace un rato. Cuando una oración no tiene sujeto, se escribe entre paréntesis el PPN que coincide con el verbo, al cual se le llama referente. ¿Estamos de acuerdo, niña? Sí, gracias, licenciada. Aquí estoy observando como el ejemplo que le pedí. O puede usarse en su lugar el signo de matemáticas que se llama conjunto vacío. Aquí les vamos a dar clases de matemáticas a ustedes. Algunos estudiaron literatura porque le tenían miedo a la matemática, dijeron no queremos ver nada de matemáticas. Y se dan cuenta las matemáticas en todas partes. Yo no sé nada de matemáticas, pero sí hay que usarla. Aquí está el ejemplo que les dije hace un rato. Dicen que murió de frío. El sujeto, ¿quién será? Saber. Pero entre paréntesis dice, ellos o ellas. Si el verbo dicen está en plural, entonces el sujeto pues tiene que ir en plural. Ellos dicen o ellas dicen. Porque alguien de ustedes dijo, el sujeto es ella. Yo no puedo decir ella dicen. El sujeto siempre tiene que coincidir con el verbo en número. Pero eso ya lo vieron ustedes en gramática 1. Vamos a ver. Aquí está una oración, pero esta ya es una oración compuesta para que la vean ustedes en el siguiente semestre. Cuando ustedes lleguen en gramática transformativa 2, va a ser lo mismo, con la única diferencia que van a ser dos proposiciones unidas por lo que sea, por una palabra, por una coma, por lo que sea, o por nada. La cosa es que vayan dos proposiciones a la par, y eso lo van a ver ustedes en el siguiente semestre. Solo para adelantarles un poquito, aquí viene un ejemplo: el cielo está estrellado y ella no está conmigo. Eso como que es de un poema. A ver quién me dice qué poema es ese. A ver si han leído poesía, pues. No han leído poesía. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasó con esa poesía? Ay, ay, ay. Nadie ha leído poesía. Qué pena. Pues sí, se me hundió todo el Titanic. Y la niña que flotaba se hundió. Aquí tienes, licenciado, pero es una frase muy nostálgica, pero no recuerdo de quién es. Ay, ay, ay. Y los demás, los otros 27, se hundieron. No aguantaron el ritmo, no aguantaron el frío de la clase. Bueno. Este es un versito de un señor que se llama Pablo Neruda. Y el poema se llama Poema 20. Recomendable que lo lean. Recomendable que lo lean. ¿No lo tienen por ahí? Ustedes saben buscar en el teléfono rapidito. Alguien que me lo quiera leer, me gusta escucharlo. Alguien de ustedes que sea rápido para manejar el aparatito ese. Bueno, a escucharlo, si no, me voy a morir de frío si no escucho a nadie. No, no parece. Yo sé que ustedes son rápidos para manejar el teléfono. Es el poema de recuerdo de una historia muy grande. Ya lo encontré. Léalo, quiero escucharlo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve, en las noches como esta. En las noches como esta, sí, perdón. En las noches como esta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Es lo mejor. Siga. ¿Qué importa que mi amor no pudiera, perdón, esa palabra es guardarla? Aguardarla. Es que aquí está mal escrita entonces. No importa. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos... Hay una pausa. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. Esa frase ya la había escuchado. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Muy bien, gracias. ¿Les gustó el poema? Sí, licenciado. Una clase de gramática mezclada con poesía, ¿no? Muchos de los versos que yo he trabajado son de la poesía. Me encanta ese poema. Hay una historia grande, pero no hay tiempo para ello. Y vemos esta oración que dice: el cielo está estrellado. Me parece que en el poema dice: la noche está estrellada, ¿verdad? Y ella no está conmigo. El cielo está estrellado, está entre paréntesis. Y tiene arriba una línea curva que yo le llamo ceja, porque no sé cómo se llama. Y a la par, entre paréntesis, dice: ella no está conmigo. Lo que está entre paréntesis, si lo viéramos por ahí solo, podría ser una oración. El cielo está estrellado, es una oración. O si yo dijera: ella no está conmigo, es una oración. Pero si yo uno dos oraciones por medio de una palabra, de una coma o de lo que sea, ya dejan de ser oración y se convierten en proposición. Esto lo vieron en su clase de gramática 2. Entonces, para identificar las oraciones compuestas, yo empiezo con un corchete, termino con corchete y coloco entre paréntesis cada una de las proposiciones. Cuando están entre paréntesis ya no son oraciones, ya son proposiciones. Eso lo vieron ustedes en su clase de gramática 2, y lo que vamos a hablar ahorita lo van a ver en su clase de gramática transformativa 2. De ese poema salen muchas, pero muchas oraciones bonitas. Pueden trabajar el poema completo. Ahí dice: el cielo está estrellado y ella no está conmigo. Lo primero que tienen que hacer es apartar el sujeto del predicado. El sujeto es el cielo, que está en anaranjadito, y está estrellado es el predicado. El cielo está estrellado. La I es simplemente un coordinante, se queda ahí como una línea que parece una ceja. Ella es el sujeto y no está conmigo, es el predicado. Después no sé qué dice, porque ya se me olvidó leer, y ahí como que ya quise trabajarla, ¿no? No sé qué pasó. El cielo está estrellado. La palabra él, arriba dice que es el modificador, y cielo es el núcleo del sujeto. Pero como la palabra él es un 3, y va antes de un 2, le vamos a llamar det. Cielo es un 2, pero antes, al sujeto le vamos a llamar fn, que es lo que está en amarillo, y al predicado le vamos a llamar fb, que también está en amarillo, y a la derecha, en ella no está conmigo, igual, fn y fb. En este predicado tenemos el núcleo predicado, que es la palabra está, es una b o v, y el predicativo es una palabra sola, pero como estrellado es un 3, le colocamos una a, det n b a. Pero yo no sé si la partí. Bien, eso lo vamos a ver después. Ella no está conmigo. El sujeto es ella. Ese es el núcleo del sujeto, ¿verdad? Pero eso está de más. Como es un 2, es un PP. Esa palabra ella es un pronombre personal
nominativo. Podríamos escribir simplemente una N, pero como ustedes saben bien el nombre de los pronombres, pues vamos a escribir PPN, así como el otro llamamos PPO, aquí llamamos PPN, pero podría dejar solo una N. Ella no está conmigo. En la frase verbal está la palabra no, que es un adverbio, y los adverbios los identificamos como ADB. Está es un verbo, pues una V, o B, como ustedes quieran llamarle, y conmigo es un pronombre personal terminativo, entonces PPT. Solo que el cuadro me salió un poquito arriba y no se mira bien, pero vamos a ver si lo podemos subir un poquitito. Ahí está, PPT. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto que está en amarillo es lo primero, y de ello va a salir más o menos lo que voy a colocar ahorita en verde. Primero, tenemos que dividir la oración FNFB dos veces, pero unido por una letra I. La oración está formada por una O1 más O1, quiere decir una, no sé qué palabra usan actualmente ustedes, pero yo le llamo suboración, como quien dice casi oración. Esta oración está formada por una oración chiquita, o sea, una proposición, que yo le llamo suboración, más otra suboración, oración chiquita. Ya entrándole a trabajar, ponemos la primera FN más FB, más la suboración. La primera oración, su sujeto es el cielo, y el predicado es está estrellado, verbo al coordinante, que es la letra I, y la otra, O1 es el sujeto ella, y el resto es no está conmigo. Aquí la cosa se está poniendo más complicadita, más bonita. O1 más O1. La O1 tiene FN y FB, pero el FN es el cielo, por eso está en verde, y la FB, ahorita lo vamos a despejar, está estrellado. Un verbo y un adjetivo que está en verde, el coordinante, y luego viene la otra suboración que es ella no está conmigo. Esta oración tiene una FN más FB. FN es un pronombre personal nominativo que tiene que ir con verde, más una FB que es no está conmigo. En este no está conmigo no es un adverbio, está es un verbo, y PPT es la última. Miren qué facilito. ¿Alguna duda? O está muy fácil o está muy difícil. Hablen porque ya el barco se está hundiendo y la hora también. 3 minutos quedan. Preguntas. Se hundió el barco. Oh, claro. Todo claro, vaya, un segundo resucitado. Bueno, aquí tenemos el arbolito que dice arriba la O quiere decir oración, y abajo tiene dos O1 que quiere decir suboraciones, pero si ustedes quieren llámenle proposiciones, porque cada cosa que esté entre paréntesis dentro de un cortete se va a llamar proposición. Si no, el link los va a regañar. Tienen que llamar proposiciones. La primera, oración 1, la O1 dice que tiene FN y FB. La FN es el cielo, pero él es un Z y cielo es una N. Está estrellado, está el verbo más un adjetivo. Es una frase verbal porque comienza con verbo FB, o sea FV, y abajo BA. La B es el verbo y la A es estrellado. Ahí en medio aparece un coordinante que es la letra I. El cielo está estrellado I. Simplemente coordinante es una I. Ella no está conmigo. La segunda oración tiene FN y FB. FN es un pronombre personal nominativo que es ella. Si ustedes quieren escriben solo N, o si ustedes quieren escriben PPN. Es un pronombre personal nominativo. Y la frase verbal, o sea, el predicado, tiene un adverbio, un verbo y un PPT. El adverbio es no, el verbo es está, y pronombre personal terminativo es conmigo. Y aquí se acabó la plática, y si tienen preguntas las hacen ahorita que les queda 1 minuto. Si no, aquí se acabó la historia. ¿Preguntas? Todo muy fácil, muy claro, muy difícil. Preguntas, queda medio minuto. Este tiempo estaba cronometrado para terminar a las 8:30. ¿Preguntas o algo que quieran opinar? A ver, algo que quieran agregar por ahí. Los escucho. Yo sí tengo una pregunta, pero creo que me salgo un poquito del tema. Pero, gracias. Fíjese que ahorita que mencionó, esta es una oración compuesta y, por supuesto, tiene 2 proposiciones, ¿verdad? Así es. Mi pregunta es, ¿cuál sería un ejemplo aquí de una construcción? Porque yo tengo eso, no sé si las construcciones son como los sintagmas o las construcciones son como el orden en el que se ordenan las palabras en una oración. No sé si me podría aclarar ahí, en ese punto, qué es una construcción. Bueno,
Yo la palabra construcción la uso solo cuando hablo de construcciones comparativas. Esto se mira en el curso de Gramática 1, esa la llevaron ustedes hace un año, cuando ustedes hablaron de los modificadores del núcleo del sujeto, como quien dice los modificadores del sustantivo. Ustedes vieron que en primer lugar tenemos el modificador directo, luego tenemos el modificador indirecto, la aposición, la construcción comparativa y la frase adjetival. Pues cuando hablamos después del modificador indirecto de la construcción comparativa, es casi lo mismo. Usted sabe lo que es un modificador indirecto. El modificador indirecto comienza con una preposición y algo más que le llamamos término. Eso es un modificador indirecto. Pero si usted me está hablando de la construcción comparativa, es lo mismo que el modificador indirecto, con la única diferencia que la palabra que está primero no es una preposición, sino que es un nexo comparativo. Y en nuestro idioma solo tenemos dos nexos comparativos, que son la palabra cual y la palabra cómo. ¿Ya? Por ahí en otro folletito dice mis versos cual saetas, tus ojos como dos luceros, por decir algo, ¿no? Entonces cuando aparece un modificador, llamémosle indirecto, a la par de un dos, pero no con una preposición, no comienza con una preposición, sino que comienza con una palabra que es cual o cómo, a eso le vamos a llamar construcción. Yo solo en esos casos utilizo la palabra construcción cuando hablo de una construcción comparativa, que es prácticamente lo mismo que el modificador indirecto, con la única diferencia que no lleva preposición, sino que lo que lleva es un nexo comparativo, que es una palabra cual o cómo. No sé si le quedó claro o lo confundí más. No, lo que me explicó sí me quedó claro. Ahora, lo de construcción es que sí tenía esa duda porque como tenemos los sintagmas, ¿verdad? Diferentes tipos de sintagmas. Yo quería saber si los sintagmas es lo mismo que una construcción. Oh, sí. Una construcción es un grupo de palabras, dos o más. Eso es una construcción, un paquete de palabras. Eso es una construcción. Pero aquí no le vamos a llamar construcción, aquí le vamos a llamar sintagmas o frases cuando son grupos. Aunque ahí en la escuela hay otro maestro que da gramática y aquel cuando habla de una palabra individual, por ejemplo, en este caso, ella no está conmigo, a esa palabra no, él, ya lo conozco yo por ahí un poquito, antes de poner adverbio, le pone arriba frase adverbial. Y dice, la frase adverbial está formada por un adverbio solo. Entonces, no me gusta, eso ya es personal, no me gusta a una palabra sola darle dos nombres. O le llamo adverbio o le llamo frase adverbial. Pero esta persona de quien les hablo, él lo identifica primero como una frase. Y él dice, esto es una frase adverbial. Y después dice, esto es un adverbio. Entonces la está llamando a la misma palabra de dos maneras. Yo, cuando una palabra está sola, la llamo por su nombre. Es adverbio, es adverbio. Si va acompañada por algo más, el adverbio, un modificador, por ejemplo, cuando un adverbio está modificado por otro adverbio, por decir algo, o algo así, entonces si hay dos o más palabras, yo uso la palabra frase. Pero cuando una palabra está sola, no la voy a llamar frase, la llamo directamente por su nombre. ¿Estamos de acuerdo ahí? Gracias, licenciado, sí, me aclaró. Muy bien. No sé si ya conocen el otro maestro, pero de repente sí lo conocen. Preguntas más, porque ya estamos vencidos con el tiempo. Me gustaría volver a verlos, como para ver sus caras, ya no sé cómo regresar aquí. Dejar de compartir. Ahora sí, voy a mirarlos, solo miro 4 personas, 5, 6. A ver, Carmen, dígame algo, quiero escuchar la voz, ¿no? ¿Entendió algo? Sí, es sencillo, aprendí bastante con tu clase el día de hoy. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Mucho, me aclararon muchas cosas que tenía. Verónica, ¿qué me dice? Yo justo era la que le estaba preguntando, licenciado. Ah, qué bueno. Muy interesante. Tal vez si usted nos pudiera también como dejar su correo por si tuviéramos más consultas que le pudiéramos hacer. Pídanselo a Vic Valdés, si les da permiso. Él les puede dar mi correo. O él les puede dar mi teléfono. ¿Ya? Con él nos comunicamos mucho. Es muy buena gente aquí conmigo. Estamos para servirlos lo que se pueda. Gracias. Ya, ¿qué nos dice? Gracias. Ahí voy a compartir mi correo, mi teléfono, no hay problema. Voy a compartir yo los Rosita, ¿qué me dice? el correo de discusión. O mejor por WhatsApp, más fácil. No sé. Rosita, no quiero hablar. ¿Todo bien? ¿Sí? No estaba muy fácil, muy difícil. Difícil. Ah, está difícil. Sí.
Bueno, sí, yo hablo muy rápido, como yo sé que ustedes hablan mucho, por eso voy deprisa. Juan, ¿qué nos dice Juan? Mejor se enciende el micrófono porque si no, no oigo. Si soy Eric, pues todo bastante fácil. O sea, toda la información se fue así volviendo más clara, así como quitándole el polvo, pero bastante fácil. Esta gramática es muy fácil. A ver, ¿qué nos dice Kevin? Pues todo lo que usted nos estaba explicando pues estuvo fácil, comprensible. Solo en lo último en las oraciones donde ya llevan pues dos oraciones unidas por un coordinante, ¿verdad? Ya en lo último, ¿verdad? En las oraciones que ya llevan dos oraciones unidas, ¿verdad? Entonces ahí ya fue algo nuevo. Es que eso no lo han visto, eso lo van a ver en el siguiente semestre. En la gramática transformativa 2, ustedes van a ver oraciones compuestas. Podrían trabajar el poema 20 completito, unido por una letra I, por una palabra pero, por una coma, por un punto y coma. Esas oraciones, yo un día, como no tenía nada que hacer, empecé a trabajar el Padre Nuestro. Es una oración muy bonita que aparece por ahí en la Biblia, ¿no? Imagínense el Padre Nuestro, hacer una moderación, qué bonito se viera eso, ¿no? Pero esos son placeres solo para relajar la mente, ¿no? Bueno, Vic, ¿está usted servido de aquí terminamos? Muchas gracias. Gracias, maestro Salazar. Gracias, estudiantes, por poner atención. Yo siempre lo he dicho de que el licenciado Salazar le gusta estar jugando con la gramática. No es necesario tener papel y lápiz, tener en la mente, hace los análisis y hace todo derivación de frases y de todo este tipo de análisis de la gramática. Yo lo he mirado mucho, tengo una gran experiencia, yo he recibido mucho consejo, me aboco por cualquier duda, lo busco, nos comunicamos, somos buenos compañeros y somos buenos amigos. Estoy muy agradecido a Luis Salazar por su apoyo, por haber cerrado pues, este semestre con una explicación. Yo siempre pues, a usted lo he invitado en algunos cursos y Dios mediante pues en la gramática 2 lo vamos a volver a ver, ¿quieren que lo invitemos, verdad, estudiantes? Muy bien, ya Juan... Por favor, licenciado. Muy bien, claro, vamos a acercarlo otra vez, otras 2 veces con nosotros, él es muy amable. Les cuento que él a honor en el jamás me dice, mire, ven aquí, no somos, a él le gusta trabajar en la docencia y él con mucho gusto pues me ha apoyado y ha apoyado pues a los estudiantes. Estamos muy agradecidos, dice Esteban, vamos a quedar pendientes, yo le voy a dar aquí su correo a los estudiantes y también su teléfono para que ellos pues, le puedan consultar en el momento de... Muy agradecido, dice Esteban. Muy bien, Nick, para servirlo y muchas gracias a usted por invitarme a refrescar la gramática porque la verdad yo no trabajo en esto. Por los que no me conocen, mi trabajo es un poquito diferente. Yo no doy clase, yo no soy maestro, yo trabajo en otras cosas muy distintas.